Buenas noches. Einstein y la teoría molecular. Quienes saben de física dicen que a Einstein le publicaron en Anales de Física 4 artículos en 1905, de los cuales 3 eran como ballenas y uno como un pececito, aludiendo este último a su segundo artículo, una nueva determinación del tamaño de las moléculas. Sin embargo, a mi parecer en este trabajo se demuestra la genialidad y creatividad de Einstein, al hacer un trabajo de física de algo tan simple como colocar azúcar a una taza de té, y así fue. Luego que recibió la respuesta de su primer artículo iba a ser publicado, pensó en hacer otro trabajo a ver si al fin se lo recibían como tesis para su doctorado, aunque ya lo habían rechazado de la Universidad de Zúrich y la de Berna. Resolvió intentarlo de nuevo en la Universidad de Zúrich. Conversando con su amigo Beso sobre cuál podía ser el tema y mientras revolvía el azúcar al té que se iba a tomar, notó que la viscosidad cambiaba y pensó que podía estar relacionado con el tamaño de la molécula y decidió que la determinación del tamaño de la molécula era un buen tema para su tesis. Comenzó por imaginar que la molécula de azúcar debía ser bastante más grande que la molécula de agua y simplificó el problema dando por supuesto que la molécula de azúcar podía ser esférica y que al disolverse produjo el cambio en la viscosidad. Determinó cómo variaba el valor de la velocidad de un líquido plagado de diminutas esferas suspendidas en función del volumen total de las esferas. Cuanto mayor era el volumen ocupado por las esferas, mayor era la viscosidad del líquido. Einstein dedujo que cada molécula de soluto actúa como si tuviese un volumen 3 veces mayor que su volumen real, a causa de que liga a las moléculas del líquido a su alrededor. Con ello, Einstein demostró teóricamente por primera vez que existían las moléculas de solvente y que estaban ligadas a las moléculas del soluto, un problema que todavía estaba pendiente de resolver en la teoría de las disoluciones. A Einstein ya solo le faltaba una ecuación para poder combinarlas y calcular así el tamaño de las moléculas, la ecuación que relaciona a la velocidad a la que se disuelve la sustancia, es decir, el coeficiente de difusión, con la viscosidad del líquido y el radio de las moléculas. En eso pensó parte del día y casi toda la noche. Al día siguiente lo comentó con Beso, quien lo animó a seguir, y al llegar a la oficina de patentes buscó una guía para verificar los dos números. Con estas ecuaciones ya tenía todos los elementos para el cálculo del radio. De hecho, lo que obtuvo fue un sistema de 2 ecuaciones cuyas incógnitas eran tanto el radio de las moléculas como el número de Avogadro, que no es más que el número de moléculas que hay en 18 gramos de agua o en 342 gramos de azúcar. Se trata del número de moléculas que hay en la cantidad de sustancias determinada por su peso molecular expresado en gramos, que para el caso del agua pues es 18 y el azúcar 342. Ese número mágico es enorme y hoy sabemos que su valor es 602, 14, 150 y como 11 ceros más. Moléculas, bien escrito en notación científica 6.023 por 10 a la 23. En otras palabras, la molécula de azúcar tenía un diámetro que equivalía a la 10.000.000ª parte de un centímetro. Entonces redactó en los siguientes días el trabajo en forma de tesis, lo presentó a su editor de nombre Kleiner y se sorprendió cuando a los pocos días le llegó la respuesta. La tesis había sido rechazada porque era muy corta, no tenía sino 17 páginas. Einstein, disgustado, le añadió una frase y lo volvió a enviar. Esta vez Klein lo leyó con más cuidado, le pareció mejor, se lo pasó al matemático de la revista Heinrich Brugger para que verificara los cálculos y éste lo aprobó. Así que aprobado pudo ser publicada. Ya podía sentirse encantado, ahora ya era el Dr. Einstein. Einstein siguió con el tema del azúcar, pero ya considerándolo como molécula. Sabía que las moléculas del agua, a cualquier grado de temperatura por encima del cero absoluto, despiden energía y giran, y ese movimiento es mayor si la temperatura aumenta. Imagino que las moléculas de agua harían girar una molécula un poco más grande que se pudiera ver al microscopio. Le contó a Beso su idea, quien le dijo que lo que estaba hablando era del movimiento browniano. Einstein nunca había oído hablar de él. En efecto, el botánico Robert Brown, unos 75 años antes, había observado unos granos de polvo en el agua al microscopio y había notado que tenían un movimiento vibratorio. Más adelante
demostró que lo mismo sucedía cuando esferas de vidrio u otros materiales finalmente molidos se introducían en el agua. Al publicarlo, el efecto recibió el nombre de su descubridor, pero no hizo más al respecto. Einstein dedicó varias semanas al problema. Visualizó las grandes esferas empujadas por las moléculas vibratorias del agua. Sabía que era poco probable que pudiese calcular directamente su velocidad. Los primeros cálculos lo convencieron de que una esfera grande, en comparación con las moléculas de agua, se movería 100 veces su diámetro por segundo si no era obstaculizada. Pero era obstaculizada y sufría choques, de modo que su movimiento total cambiaría en gran medida. No podía calcular el desplazamiento detallado de una esfera en particular, pero sí el desplazamiento promedio, y sería mensurable con el microscopio. Pero él era un teórico, 100%, así que realizó los cálculos y pudo determinar que una esfera de 1 milésimo de milímetro se movería 1 milésimo de milímetro en un segundo o 0,6 centésimos de milímetro en un minuto. Estaba dando una explicación matemática del movimiento browniano y que la estadística se podía utilizar en situaciones como la cinética de los fluidos. Una vez llegó a su conclusión, dedicó los siguientes días a escribir el artículo y lo envió para su publicación. Lo tituló "Sobre el movimiento de pequeñas partículas suspendidas en un líquido estacionario según la teoría cinética del calor". Estaba satisfecho, pues con su trabajo ponía en evidencia la existencia de átomos y moléculas que hasta esa época muchos científicos no creían. Igualmente, de un principio que llevaba muchos años en la mente de varios intelectuales, y es que en el universo todo vibra. Con Einstein se estaba inaugurando una metodología diferente en ciencia. Hasta ese momento, el método científico era casi exclusivamente empírico. Albert estaba demostrando que se puede ir a la vanguardia científica con un método netamente teórico. Los conceptos que había acabado de emitir fueron comprobados 3 años más tarde por el equipo del francés Jean Perrin, revelando con extraordinaria precisión los cálculos teóricos que había hecho Einstein. Gracias.